Continuamos con la conferencia en base a la palabra de Dios, principios de vida que nos dan rumbo. Una conferencia que yo le he titulado Aprovechando los tiempos. Y le he titulado así a propósito del momento que estamos viviendo, tal vez no en todos, pero sí en la mayoría de las empresas, cuando estamos por entrar al otoño. Hacemos planeación para el siguiente año. Algunos se adelantan un poco a eso, otros pues lo pueden hacer un poquito después, pero generalmente este inicio de mes de septiembre nos lleva a lo que se conoce en inglés como crear un fall plan, un plan de otoño. No es más que la planeación más aproximada a la realidad de lo que regirá el rumbo de la empresa en el siguiente año. Y la planeación que se hace precisamente tiene ciertos principios que siguen. Y hay uno que quiero destacar, y es precisamente el principio de capturar la oportunidad que se presenta. Porque planear tiene que ver justamente con eso, capturar oportunidades. Y las oportunidades no es fácil crearlas. De hecho, generalmente las oportunidades se derivan de las circunstancias que se viven. Así que en este momento en el cual estamos experimentando lo que nunca antes, una pandemia a nivel global que está dándole forma a la economía, dándole forma a muchas cosas, la planeación se hace justamente entendiendo cuáles son los factores que van a incidir en las oportunidades, algunas que se van a presentar, otras que van a dejar de existir. Las oportunidades del 2021 no serán las de principios del 2020, mucho menos las del 2019 u otras décadas pasadas. O posiblemente circunstancias están llevando a que haya en algunas cosas una similitud con otros tiempos muy de antaño. Ahora, cuando hablamos de aprovechar la oportunidad, hay un pasaje muy bueno, muy grande en Eclesiastés capítulo 3, donde Dios nos enseña que todo en la vida tiene su tiempo. Y vamos a ver en esta conferencia cómo es que capturar la oportunidad del tiempo que nos toca vivir es uno de los factores críticos de éxito en las decisiones que tomamos y en el rumbo hacia el cual conducimos nuestras vidas. Cualquier área de nuestra vida, matrimonios, empresas, cualquier cosa. Yo quisiera que leyéramos Eclesiastés capítulo 3, de versículos 1 al 8, donde se menciona este principio de tiempo y oportunidad. Dice así en la Nueva Versión Internacional: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para de luto, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y saltando al versículo 11, en la versión Reina Valera 60, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que leímos en los primeros versículos de que todo tiene su tiempo, se complementa con esta frase que me parece fuerte, me parece rotunda. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Para entender lo que significa esto, yo quisiera que viéramos el significado que en el Nuevo Testamento
de la palabra de Dios, de la Biblia, se da a la palabra tiempo. Por cierto, no es una, sino dos palabras diferentes como van apareciendo en el Nuevo Testamento. Voy a remitirme ahora al Nuevo Testamento. Una palabra que significa tiempo la encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5:12, que dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. En este pasaje de arriba, Hebreos 5:12, la palabra tiempo que está ahí en su original de las escrituras en griego es la palabra cronos. Y la palabra cronos significa precisamente tiempo como un lapso, un período que pasa. Y aquí la idea creo que es bastante clara. Después de tanto cronos, de tanto lapso de tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Pero hay otra definición o otra palabra que se usa en la Biblia para tiempo también y que nos da un significado muy distinto. Mira el ejemplo de abajo, Efesios 5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira aquí cómo he resaltado la palabra tiempo, cuya palabra griega original es kairos. Así que tenemos aquí dos tipos de tiempo. El tiempo, que es palabra cronos, como ya lo dije, es lapso o periodo de tiempo, es un momento, es una ocasión. También esta palabra significa en su raíz edad. Pero mira cómo la palabra tiempo, que es kairos, que leímos en Efesios capítulo 5, 15-16, significa esto: temporada, estación, oportunidad, tiempo señalado. Y esta última me impacta: tiempo favorable. Ahora con esta distinción de lo que es tiempo cronos y tiempo kairos, podemos entender mejor el espíritu con el que Eclesiastés capítulo 3 fue escrito. No está hablando solamente en los primeros versículos que leímos, versículos 1 al 8, de que hay lapsos o periodos de tiempo diferentes en los que ocurren cosas. Y cosas que algunas pueden ser provocadas, otras pueden ser casuales. Sino lo que dice es que también hay momentos oportunos, o sea, de oportunidad, que tienen que ver con momentos de una temporada, una estación en un ciclo, un tiempo que se señala de una manera ordenada para que sea favorable a algo. Con esta segunda palabra, kairos, mira cómo Eclesiastés 3:11 cobra otra dimensión. Y vamos a leerlo en la versión, en la nueva traducción viviente. Dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Esta es la misma frase que leímos hace un momento, pero mira qué dimensión cobra tan distinta. Leímos, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Significa que hay un momento oportuno donde las cosas en ese momento oportuno son favorables a algo bueno. Son oportunidades. Hay algo diferente el hacerlo en el momento oportuno que no en el momento oportuno. Esto es el tiempo kairos. Y hay tiempos de Dios o kairos de Dios. Tiempos de Dios que son oportunos, señalados con su favor para crecer, para desarrollar, para sembrar y cosechar bendiciones. El tiempo kairos lo vemos en las temporadas, en las estaciones. Lo vemos en tiempos muy particulares, como puede ser el orden de la naturaleza. El orden de la naturaleza vive un tiempo o tiempos kairos. No es solamente lo cronológico, cronos, sino momentos favorables para el desarrollo de los seres vivos. Un ser vivo pasa por diferentes ciclos o
temporadas, estaciones para su desarrollo. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere, por ejemplo. Esos son los kairos que vemos en la naturaleza. No se diga las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Otro ejemplo de kairos de Dios. Dios ha puesto esos tiempos, no solo en la naturaleza, sino en leyes más grandes, como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, cosecharemos. Pero también hay tiempos muy particulares, muy señalados de parte de Dios para que Él favorezca lo que se siembra o lo que se hace en ese tiempo, alineado a ese tiempo. El kairo de Dios, los kairos de Dios, los tiempos de Dios son como una temporada. Y déjame darte un ejemplo de una temporada incluso difícil para entender cómo son a veces los tiempos de Dios, los kairos de Dios. Vamos a tomar la temporada o la estación del invierno. Es difícil. De hecho, hay muchas personas que sufren en su salud a causa de los inviernos o hasta pierden la vida. Son momentos que en la naturaleza son bastante difíciles, pero es una estación necesaria. Solo un ejemplo por qué es necesaria. ¿Sabes que las plantas, y sobre todo cierto tipo de plantas que están en los extremos norte y sur del planeta, son plantas que necesitan días cortos y bajas temperaturas simplemente para estimular un letargo en ellas? Y alguien diría, ¿para qué se quiere estimular un letargo? De hecho, a veces hemos creído, hemos pensado que en el diseño de Dios, en las cosas de la naturaleza, la hibernación, que es como un letargo en los animales, o el letargo en la naturaleza, pues fue diseñado precisamente para resistir el invierno, estar ahí dormidos, no gastar mucha energía, estar hibernando. Ahora hasta usamos esa frase para las computadoras, que estén hibernando. Sí, seguramente tiene que ver el diseño para eso. Se gasta menos energía, pero no tanto es lo único por lo cual es así. Se necesita el letargo en las plantas. ¿Para qué? Porque el letargo permite almacenar energía que será usada para los nuevos crecimientos. Así que bienvenido ese frío y bienvenido los días cortos, porque eso estimula un letargo gracias al cual las plantas acumulan una energía la cual sin ella sería imposible tener nuevos crecimientos. No solo el crecimiento que se ha tenido hasta esa fecha, sino nuevos crecimientos. Y te lo digo como una evidencia. Hay árboles frutales, y todos los que viven en esta zona son así, que si no tienen el suficiente tiempo de enfriamiento que produce todo lo que ya dije, sus retoños van a ser bastante débiles. O simplemente también no va a tener suficientes retoños en cantidad. ¿Sabes? El kairo de Dios, los kairos de Dios, los tiempos de Dios, a veces pueden parecer para nosotros como un invierno, muy difíciles. Pero quiero que sepas esto. Cuando estás caminando en el tiempo de Dios en tu vida, aún esos inviernos difíciles no serán un despropósito. Dios no va a malgastar tu dolor. Qué importante es que nosotros aprendamos a movernos, a distinguir y a aprovechar los tiempos de Dios. Mira, no es tan simplista como a veces nosotros lo vemos. A veces nosotros lo vemos como un tema de hay dolor, hay sufrimiento, es un mal tiempo. En el mundo de la naturaleza, como lo estoy diciendo con el tema del invierno, pues pareciera aparentemente que es un mal tiempo para todos, para animales, para plantas, para todo el mundo. Y no es así. Es el tiempo de generar nuevas capacidades. Es el tiempo de resistir para mayores desarrollos. Son tiempos muy diferentes. A veces en la vida matrimonial, por ejemplo, vemos momentos que le llamamos, estoy pasando por un invierno, un momento crudo, difícil, y creemos que eso está mal.
Si ese es el tiempo que te está tocando vivir, y posiblemente te está tocando vivir ese tiempo porque es la consecuencia de lo que sembramos en ese matrimonio, o tal vez no. No importa en este momento si hay responsabilidad, culpa o consecuencias de algo que se hizo antes. En este momento lo que importa es, vas a tomar las ventajas y lo que favorece este tiempo en tu vida. Por ejemplo, un problema fuerte matrimonial es un buen tiempo, así como sucede en los inviernos, para descubrir las cosas que no estaban bien de antemano, para que al salir en evidencia las cosas que no traen bendición a nuestra vida, tengamos la oportunidad de identificar y de corregir. Son momentos a veces de siega, de poda de las cosas que no deberían de estar ahí, o son momentos en los cuales lo difícil nos acerca y nos hace ver las cosas de una manera diferente en esa relación. No tengo tiempo, pero en algún otro momento compartiré cómo los momentos a veces más difíciles en mi vida matrimonial han sido los momentos del invierno en donde hay dos caminos. O así como llegamos al invierno y muere lo que no aguanta el frío, o como estas plantas y estos animales, se estimula algo dentro de uno, de manera que se generan capacidades para nuevos desarrollos. Y gracias a Dios, solo por su gracia, de esos momentos han salido en mi vida y en la vida de mi esposa desarrollos y crecimientos que de otra manera yo no sé cómo los hubiéramos logrado, cómo los hubiéramos conseguido. ¿Sabes? Gracias a momentos o tiempos difíciles, pero que son de Dios, como el invierno, hay primaveras. Porque cuando en una parte del mundo es invierno, en la otra parte es primavera. Y aún en nuestra vida caemos en un invierno, lo que sigue es la primavera. Nosotros tenemos que entender lo importante que es distinguir los tiempos. Porque al distinguir los tiempos, encontramos la oportunidad para tener los mayores retornos en lo que hacemos en ese tiempo. Cuando comencé esta conferencia estaba hablando acerca del Fall Plan, el plan de otoño que se hace en las empresas para ejecutar el siguiente año el plan de negocio, nuestro modelo y generar riqueza. Y mucho de cómo comienza esa planeación está en distinguir los tiempos. Porque un tiempo favorable, voy a tomar el ejemplo de la agricultura y sobre todo en otros tiempos históricos de la humanidad. Cuando es tiempo de sembrar cierta semilla, cierta planta, significa que es el momento oportuno, no es un tema cronológico, no es cronos, es kairos, es el momento favorable, que las condiciones climatológicas, que las condiciones minerales de la tierra, no lo sé, estoy inventando este ejemplo, son las que van a favorecer la fructificación, el desarrollo de eso que tú siembras. Pero no es lo mismo sembrar otro tipo de semilla para las cuales no son favorables las circunstancias de ese momento, de ese tiempo. Es tan importante esto que en la antigüedad, en el pueblo de Israel antes de Cristo, que era precisamente el pueblo escogido por parte de Dios, su pueblo, que Él destinó que no faltara gente que supiera distinguir los tiempos. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice el ejemplo de una de las 12 tribus de Israel. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. ¿Y qué significa entendido en los tiempos? Que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Era tal la importancia que Dios había destinado de 1/12 de la población, o sea, una tribu, que era 12 tribus, en este caso Isaacar, había provisto personas entendidas en los tiempos. No sé si lo sabías, pero la palabra Isaacar, lo que significa, es el nombre de uno de los hijos de Jacob, después llamado Israel,
La referencia la tengo en Génesis 30:18. Dice que cuando nace Isaacar, su madre, Lea, dijo esto: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Isaacar significa recompensa. Hay un principio aquí de que hay recompensa para aquel que es entendido en los tiempos. Y como ya dije, distinguir los tiempos, ser entendido en los tiempos, nos da la oportunidad de tener los mayores retornos de nuestras decisiones. ¿Qué vas a hacer tú en el tiempo que estás viviendo hoy en día? Hay tantas áreas y tantas cosas que nos llevan incluso a desanimarnos o a confundirnos. La pregunta es, ¿estás entendiendo el tiempo que te toca vivir? ¿O lo estás viendo con una visión simplista? Como a veces hemos visto las estaciones. ¡Ay, hace calor! Es un buen tiempo. ¡Ay, hace frío! Mal tiempo. No es así. ¿Cuál es el tiempo? ¿Es el tiempo de hacer qué? ¿Hacia dónde vas a conducir tu vida de acuerdo a las decisiones y siembras que hagas en este tiempo? Y las decisiones que hagas van a ser favorecidas por el tiempo de Dios, los kairos de Dios que te tocan vivir, o van desalineados. Ignorar los tiempos, ignorar el ser entendido en el tiempo, en qué hacer, qué se debe de hacer, nos puede llevar a las peores decisiones. Déjame darte un ejemplo muy interesante. Hemos estado leyendo Lucas capítulo 12 en varias conferencias pasadas. Y Lucas capítulo 12 viene después del capítulo 11, que de hecho comienza Jesús una serie de discusiones, de diálogos con los fariseos. Y de hecho el capítulo 12 que hemos estado leyendo es una continuación de una discusión y una conversación que Jesús inició con los fariseos desde el capítulo 11. ¿Qué es lo que inició este diálogo? Que los fariseos estaban pidiéndole a Jesús señales para creer en él. Y lo interesante es que Jesús, conociendo las malas intenciones que había en su corazón para tentarle y tratar de hallar en una falta, no les daba señales y les decía, no les voy a dar señales. Los remitía, de hecho, a que ellos aprendieran a entender el tiempo que estaban viviendo. Fíjate cómo lo dice en Lucas 12:56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Jesús, en lugar de seguirles la corriente, y a veces tal vez tú y yo somos así como esos fariseos. Ahora, me llama la atención, los fariseos eran los doctores de la palabra de Dios. Ellos eran los expertos en conocer la palabra de Dios y en enseñarla al pueblo de Israel. Ellos eran los maestros de la nación de Israel en cuanto a la Biblia o lo que eran las Sagradas Escrituras hasta ese momento. Y Jesús les decía, no les voy a hacer señales, esto no es un circo. Ustedes quieren saber quién soy, quieren creer en mí. Y los remitía, distingan este tiempo. ¿De qué es este tiempo? ¿Sabes? Los fariseos no entendieron el tiempo que estaban viviendo y no distinguieron que el tiempo que ellos estaban viviendo ha sido uno de los tiempos que la humanidad ha tenido como mayor privilegio. Y digo uno de, porque yo diría que son dos los tiempos de mayor privilegio que la humanidad tendrá, que son los momentos en los que recibe a Jesucristo, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible. Y no se dieron cuenta que era el tiempo de la visitación del mismo Dios del universo encarnado en la persona de Cristo Jesús. Ahora, era simplemente cuestión de ellos de echar mano de las herramientas que ellos tenían. ¿Qué herramientas tenían? La palabra de Dios, conocían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, simplemente con respecto al nacimiento de Jesús, hay registradas en el Antiguo Testamento 14 profecías específicas que van en torno a las circunstancias, que son señales de los tiempos de la primera
venida de Cristo a la tierra. 14. 62 profecías específicas con respecto a la vida de Jesús, que ellos pudieron haber identificado y darse cuenta de cuál era el tiempo que les tocaba vivir. Simplemente, y yo no me llevé mucho menos de una hora en hacer un cálculo, que ellos pudieron haber hecho este cálculo. Yo te invito a que lo hagas conmigo rápidamente. Ellos pudieron haber tomado Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel 9, 21. Está en las Sagradas Escrituras judías. Y mira lo que dice acerca de la visitación del Mesías en Jesucristo. Daniel 9:21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Déjame aquí hacer una pausa en esto. Esto fue registrado antes del año 500 antes de Cristo. Más de 500 años antes de que Jesucristo apareciera en escena. Y está diciendo 70 semanas. La palabra semanas que está aquí en hebreo es shabuim. Y es una palabra que significa 7, o sea, un periodo de 7 algo. Una semana, que la conocemos hoy en día, es un periodo de 7 días. Pero en este caso no estaba especificando si eran días o qué unidad de tiempo, cronos, sino que era 70 periodos de 7. Ahora entendemos que esos 7 no son días, sino eran 7 años, semanas de años, no semanas de días. 70 semanas de años. Dice, están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando de Israel y sobre tu santa ciudad. Y luego dice, ¿para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Sabes lo que es la palabra prevaricación? La posesión ilegal de una propiedad. Poner fin a la posesión ilegal de una propiedad. Eso es muy pesado. Y lo que sigue es todavía más grande. Y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad. Expiación significa hacer compensación para perdonar. Ahora mira lo detallado que luego se pone esto para identificar el tiempo en que Jesucristo vendría por primera vez. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas de años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El contexto, por si no lo sabías, cuando recibe Daniel esta profecía, es que el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. E iba a estar cautivo 70 años. Todavía no habían sucedido esos 70 años. Él estaba en algún momento de esos 70 años cautivo y se le está diciendo que iba a haber una orden para salir y restaurar y edificar Jerusalén. Y dice que a partir de la orden que se iba a dar para que ellos volviesen del cautiverio a restaurar y edificar Jerusalén y hasta la aparición de un Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas, es la suma de 7 y 62. Ahora mira el detalle que viene en el versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, más las 7 que habían precedido, 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si quieres poner lo que acabamos de leer en prosa en un marco visual, en un cronograma que al menos yo lo entiendo mejor, sería esto. No voy a entrar a detalle por tiempo. Son apuntes de nuestro curso de Fieles y Prudentes. Lo que aquí viene son los años en los cuales se dieron los 3 decretos que el emperador persa o el rey persa en su momento decretó. Primero, decreto de Ciro, la intención de dejarlos ir y de dejarlos ir precisamente voluntariamente para explorar y conocer el estado de la ciudad de Jerusalén. Eso fue en el año 538 a.C. Esto ya sucedió, pero Daniel no sabía cuándo iba a suceder. Después hubo un segundo decreto, el decreto de Darío, y después hubo un tercer decreto de Artajerjes. En el decreto de Darío, año 458 a.C., fue dada la orden para salir a restaurar el templo y fue liderado por Esdras. En la segunda fue dada la orden para restaurar el muro y se le permitiese al pueblo restaurar el muro con facilidades dadas por el imperio persa. Si tú tomas el decreto, la fecha del decreto de Ciro, que fue cuando se dio la orden para salir a restaurar la ciudad, y sumas las 69 semanas de años, que son 483 años, te va a llevar en esta suma al año 25 de nuestra era. Ahora, en el calendario está registrado que Jesucristo murió el año 33 porque él tenía 33 años, precisamente. Igual, 33 años. Y dices, oye, no está exacto, está muy cercano. Y los motivos de la inexactitud son básicamente 2. Los días de años, como estaban considerados en la antigüedad por el pueblo judío, eran años de acuerdo al calendario lunar, no solar, por lo cual eran años de 360 días, no 365. Ahí hay una pérdida de 5 días por año. Además, después nos dimos cuenta que hubo un ajuste de 4 años en el calendario juliano y el calendario que nos rige hoy en día. No entro en detalles, pero simplemente si tú o yo fuéramos uno de estos fariseos que estaba viendo a un susodicho Mesías, que estaba haciendo milagros, que se le conocía con un nacimiento sobrenatural, eso decían al menos, que lo veías y lo escuchabas precisamente con palabras tan convincentes, palabras de vida, señales que hacía, ¿no te hubiera dado al menos la curiosidad de ver los registros históricos y de ver lo que la palabra de Dios, que tú te sabes de memoria porque eres fariseo, y tratar de ver si había una evidencia profética que apuntara a Jesucristo? No sé si lo hicieron o no. Y si lo hicieron y se dieron cuenta, tal vez no quisieron creer. No sé qué sucedió. Hubo fariseos que creyeron y se entregaron a Cristo, como Nicodemo y como José de Arimatea. No sé si hicieron este ejercicio. De hecho, estos son 69 de las 70 semanas, en que se cumplieron precisamente las 2 cosas que estaban profetizadas. Ahora lo sabemos viendo hacia atrás. Cristo murió en el año 33 de nuestra era, muy cercano en las cuentas que estaban aquí precisamente haciéndose desde la antigüedad. Y en el año 70, el general romano Tito entró y destruyó el templo, tal como había sido predicho por Daniel. Ahora Jesús incluso reforzó lo que todavía venía, lo que estaba por venir, la destrucción del templo. En Lucas capítulo 22, versículos 5 al 6, él comienza a decir que no iba a quedar en ese templo piedra sobre piedra. Y comienza a dar señales, las señales del kairos de Dios, del tiempo de Dios, de cuándo iba a destruirse ese templo. Eso está en Lucas 22, después del versículo 6. Y no se detiene ahí. Como sus discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de la destrucción del templo y qué señales habrá de tu segunda venida? El capítulo 22 de Lucas, junto con Mateo 24 y 25 y junto con otros pasajes de la Biblia, comienza a dar detalles de la segunda venida de Cristo. Detalles con respecto a
las señales de las circunstancias que iban a preceder este gran acontecimiento. Si los fariseos hubiesen entendido el tiempo que estaban viviendo, dicho por Pablo en 2 de Corintios 2:8, nunca hubieran crucificado a Jesús. Es tan importante para ti y para mí entender los tiempos que está viviendo tus hijos, el tiempo que está viviendo en este momento tu matrimonio, el tiempo que en este momento está viviendo tu país, el tiempo que está viviendo el mundo en el sentido cósmico del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Es tan importante porque esas decisiones que se alinean a ese tiempo van a ser favorecidas por el poder de Dios para crecimiento, para vida, para bendición. E ignorar o desconocer los tiempos nos puede llevar a decisiones peores, muy malas decisiones. Así que yo quisiera concluir con 4 grandes recomendaciones para distinguir y aprovechar los tiempos. Y para que no se te olviden, todas estas recomendaciones comienzan con la letra E. Así que estas son las 4 Es para distinguir y aprovechar los tiempos. Yo quisiera volver aquí, que no nos perdamos. Distinguir y aprovechar los tiempos. ¿De qué estamos hablando? Los kairos, los tiempos de Dios. Así como en la naturaleza hay estaciones. Si tú decides, voy a hacer un ejemplo tonto, ¿verdad? Si tú decides ponerte ropa, bañador y mangas cortas, ponerte protector solar para ir a la playa, pero esa playa está en invierno y cubierta de nieve, es una muy mala decisión. No la vas a pasar bien. Pero si en ese tiempo decides más bien hacer otras cosas, te van a favorecer en ese momento y en la siguiente estación, como ya vimos el ejemplo del invierno, y así viceversa. Nosotros necesitamos distinguir los tiempos. Alguien diría, mi matrimonio está pasando por el peor momento. ¿Qué significa el peor momento? ¿Es otoño? ¿Es como el verano? ¿Hace mucho calor? ¿Es como el invierno? Si tú tomas las decisiones para las cuales el verano favorece y estás en verano, vas a prosperar. Si tomas las decisiones que corresponden al invierno porque el invierno favorece, vas a prosperar. Tienes que aprender y distinguir los tiempos. La manera simplista es decir, está pasando el matrimonio por una crisis, es un momento malo, date cuenta que es el momento de la generación de grandes oportunidades, de grandes capacidades. No lo desaproveches, no dejes pasar ese momento. Es un momento para precisamente irse con una mentalidad, sí, más fría. ¿Qué tiempo estamos viviendo en la pandemia? ¿Qué tiempo estamos viviendo con nuestros hijos? Sabes, hay varias características de cuando una persona no está distinguiendo bien el tiempo. Y yo quisiera que lo viéramos en la primera E. La primera E es: elimina los obstáculos que te impiden ver con claridad. No hay primer paso para distinguir los tiempos que eliminar los obstáculos de nuestra visión. Y aquí, para hacer esto, lo primero es erradica el desánimo. Erradica todo desánimo, porque no hay peor filtro para no ver con claridad que un alma desangelada, que un alma desanimada. No hay cosa más perturbadora de la visión que eso. Por eso es que la conferencia que precedió a esta, una conferencia magistralmente dada por Alberto Parás, que se llama ¿Por qué estoy desanimado? Si no la viste, tienes que verla o vuélvela a ver, porque si no pasas del primer punto, del desánimo, todo lo demás lo vas a estar viendo
con las gafas o los lentes diferentes y equivocados. Es como si yo me pusiera ahorita unos lentes color rojo. ¿Sabes cómo voy a ver la vida? Roja. Y esa va a ser mi realidad. Y voy a tomar decisiones de qué color pintar la pared de mi casa en base a los lentes que veo rojo. Y alguien va a decir, ¿qué te pasa? Estás tomando decisiones equivocadas. No, es mi realidad, porque todo lo veo rojo. Erradica el desánimo renovándote, acuérdate, renueva tus fuerzas, renueva tus compromisos, renueva tu visión y renueva tu relación con Dios. Eliminar los obstáculos significa despojarnos de los paradigmas, que es otra manera, otra forma de tener mentalidades o tener diferentes gafas o lentes con los que vemos la vida. Los paradigmas. Mira lo que dice Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es despojarnos de los paradigmas. Renueva tu mente. Sé una persona de mente abierta para enfrentar la temporada que estás viviendo. No quieras enfrentar la primavera como si fuera otoño. No vas a tomar las decisiones que van a ser favorables para esa temporada. No lo hagas. Y vístete del nuevo hombre, dice aquí, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra manera para eliminar los obstáculos que impiden ver es esto último que leímos. Cambia las conductas, tus conductas que son contrarias a los valores de la palabra. Porque cuando nosotros no vamos caminando, no nos estamos conduciendo de acuerdo a los valores que nos llevan a la grandeza. Dice en Efesios 4, 17 al 18 que estas conductas contrarias entenebrecen nuestro entendimiento. Todos lo hemos experimentado. Cuando nosotros estamos conversando y hablando los temas equivocados que no edifican, se va nublando nuestro entendimiento. Cuando estamos viendo lo que no solamente no conviene, sino que contamina nuestra moralidad, nuestra manera de ver a una mujer, nuestra manera de pensar con respecto a un tema, nos vamos entenebreciendo, lo que dice Efesios 4, 17 al 18, entenebreciendo nuestro entendimiento, endureciendo nuestro corazón. Cuando nosotros vamos practicando la mentira, el robo, el hurto, empezamos con poquito, después va tomando dimensiones más grandes, se endurece nuestro corazón. Y como dice Pablo, finalmente vamos viviendo vidas ajenas al orden de Dios para la bendición. Así que elimina los obstáculos que impiden ver con estas tres acciones. Segunda entiende la voluntad de Dios para este tiempo. ¡Wow! Eso es grande. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios para este tiempo? Bueno, comencemos observando las características cíclicas que podemos identificar de este tiempo. Es lo que Jesús dijo. Vuelvo a Lucas 12:54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Trata de observar esas situaciones que se vuelven cíclicas, características cíclicas. En los negocios aprendemos sabiduría en la estrategia, muchas veces observando patrones de mercado, patrones de, bueno, no voy a hablar de eso. Así vamos nosotros tomando sabiduría. No inventamos hilos negros, porque como está en Eclesiastés, todo lo que ha sido, todo lo que ella fue y todo lo que es volverá a ser. En diferentes momentos, siguiendo los patrones. Y cuando encuentras el ciclo, sabes lo que tienes que hacer en ese momento. Sabes cuándo invertir, sabes cuándo dejar de invertir. Tenemos que aprender esto. Otra acción que tenemos y podemos hacer para entender la voluntad de Dios es aprender las Escrituras y aprender del poder de Dios. Fíjate cómo Jesús lo dijo en Mateo 22, precisamente a los fariseos y a los saduceos. Entonces respondiendo Jesús les dijo,
erráis, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa es otra manera en cómo nosotros adicional vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios, las características y las señales, las podemos también nosotros aprender sin ver esas características de acuerdo a los principios de Dios para la vida que están en las Escrituras. Lo dije en el ejemplo anterior. Si los fariseos hubieran volteado a Daniel 9:21, no hubieran crucificado a Cristo. Él era el Mesías príncipe. Él es. Y Él volverá otra vez. No lo dije, pero viste que la cuenta llegó a 69 semanas. Porque si sigues leyendo Daniel 9, después del versículo 24, te darás cuenta que la semana 70 habla de señales y características, pero ya no de la primera venida del Mesías príncipe y su muerte, sino de su segunda venida. Ahí está escrito. Ahí está el conocimiento. Pero necesitamos nosotros conocer más de la palabra de Dios, las Escrituras, y experimentar el poder de Dios. Eso me lleva a esta otra recomendación dentro de esta segunda, que es entiende la voluntad de Dios para este tiempo. Y es, enciende la lámpara de la unción en tu lugar secreto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué significa esto que me enseña la unción? La palabra unción significa tal cual vertir, haber sido vertido por un líquido, sí, yo creo que sería generalmente por un líquido. Haber sido vertido de manera que ese líquido te empapa y te va llenando. Si es un perfume, te va impregnando de su aroma. Agua o cualquier otro líquido te va mojando, te va dando otra condición. La unción es precisamente lo que dice al final 1 Juan 2:27, permanecer en la presencia de Dios, el relacionamiento con Él. Hemos hablado ya de esto, así que no tengo que añadir mucho. Enciende la lámpara de la unción. Significa permanece en su presencia. Conoce a Él como persona, a Dios como persona. Y interactúa con Él en ese relacionamiento. Y esa presencia de Él que te envuelve como un líquido que unge a alguien, es lo que te va a enseñar todas las cosas. 3 maneras que se complementan para entender la voluntad de Dios para este tiempo. Tercera esfuérzate en conducirte correctamente. Necesitamos esforzarnos. Dios se lo dijo a Josué, capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente para llevar a la práctica lo que estás conociendo de la palabra de Dios, de mis principios, de mis mandamientos, porque cuando los pongas por obra vas a prosperar. Son indicaciones y son guías para no perdernos en el camino. No sé qué creas que son los mandamientos. Son las instrucciones que da Waze para que tú las sigas y llegues al rumbo correcto. Esas son las órdenes, los mandamientos, la guía de parte de Dios. Pero tienes que esforzarte en conducirte correctamente. Y yo aquí te doy 2 puntos simplemente de qué significa esto. El primero, no te canses de hacer lo correcto. Puede haber un momento en el cual yo estoy viendo cuál es la voluntad de Dios en un momento de injusticia. Y puede ser difícil. El momento de la injusticia, las Escrituras
y el poder de Dios me enseñan y me indican que tengo que ser paciente, que tengo que despojarme de mi autosuficiencia y poner en Dios mi venganza, porque habrá venganza, ¿eh? Eso no lo dudes. Pero es muy diferente que yo sea el que busque y haga esa venganza a dejar el asunto en manos de Dios. Es muy distinto. Y hay muchos principios de esos momentos. Hay que esforzarnos porque no son populares, porque a veces no van a ser difíciles de hacer, sobre todo si es un momento de reconstrucción en una relación significativa. Esfuérzate. Gálatas capítulo 6, versículo 8 al 9 dice que el que siembra para los principios y el orden de Dios para la vida va a cosechar esos órdenes de bendición. Dice que nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, si somos diligentes. Y segunda recomendación aquí, para esfuérzate, conducirte correctamente. ¿Sabes qué significa? Que no camines solo. No es el llanero solitario, no es el Superman, la supermujer o Capitana Marvel, o ya no sé quiénes son. No es eso. Sabernos conducir correctamente es que sabemos que no vamos a caminar solos. No puedes caminar solo. Y eso es en cualquier orden de la vida, en los planes de negocio, en una relación de noviazgo, no camines solo. Éxodo 33:14, la mejor compañía es la que aquí está expresada. Y precisamente Dios se la dijo a Moisés, el mismo Dios se la dijo a Moisés para la gran tarea que él tenía por delante y que necesitaba esforzarse para conducirse correctamente. Y era sacar al pueblo de Egipto, y ahí era ahora introducirlo a la tierra prometida. Y Dios le dijo así de contundente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia, en este caso de Dios, que es la mejor, nos da el descanso, porque nos anima, porque nos recuerda quiénes somos, porque nos empodera desde el interior para enfrentar circunstancias difíciles, o con su poder se cambian las circunstancias que no están alineadas al propósito de Dios. Porque los tiempos de Dios, los kairos de Dios, son así porque hay un propósito detrás de Él. Lo hemos visto también en otras conferencias. Si algo no se alinea al propósito de Dios, ¿sabes de qué tiempo es? De ver milagros. Pero a veces no lo discernimos. Y a veces pues yo, ¿cómo voy a orar por un milagro? Pues eso no, yo no soy nadie. No nos damos cuenta quiénes somos nosotros y quiénes no somos. Nosotros no somos los que van a hacer el milagro, como si hubiera mucho poder en uno, pero tampoco nos damos cuenta quiénes sí somos. Somos los hijos de Dios, ciudadanos y embajadores del reino de los cielos, cuyos poderes están a nuestra disposición. Y si algo va a estorbar el propósito de Dios para mi asignación, esos poderes se van a encargar de cambiar las circunstancias. Ahora también, si las circunstancias van alineadas al propósito de Dios, por más que ores y tengas dones y ayunes, no vas a ver ningún milagro. ¿Por qué? Porque esas circunstancias que están ahí tienen un propósito. Y si tú entonces tomas decisiones de acuerdo a ese propósito, vas a estar haciendo siembras favorables para tu vida. Pero no vayas en contra del propósito. Y cuarta y última, ejerce cada paso con Dios. Ejerce cada paso con Dios. ¿Qué significa caminar cada paso con Él? Cada tipo de circunstancia. Y básicamente hay dos polarizadas. El tiempo que llamamos tiempo malo o difícil y el tiempo que llamamos tiempo bueno, tiempo fácil. Mira lo que dice Proverbios 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Para nosotros ejercer cada paso con Dios, necesitamos reconocer a Dios y sus principios antes que venga el tiempo difícil. Eso es lo que significa.
Quiero aprovechar el tiempo, anticípate. ¿De qué tiempo es ahorita? Si tienes 15 años, ¿de qué tiempo crees que es? Si no estás muy bien documentado, pregúntale a tus padres y mira la Biblia de qué tiempo es lo que estás viviendo. Y lo que hagas conforme al tiempo de Dios para este tiempo tuyo, ese kairos tuyo, va a prosperar. Lo que hagas que no va de acuerdo a ese tiempo, no va a prosperar. Tomando el ejemplo de la juventud, no es el tiempo de tener una relación sexual fuera de matrimonio, no lo es. De hecho, nunca lo es fuera de matrimonio. Hay un tiempo para eso. Y hay un lugar para eso, el matrimonio. Nada de lo que hacemos, aunque nos creamos muy listillos, nada vamos a poder evitar de sus consecuencias. Cuando menos queramos, cuando menos lo necesitemos, las consecuencias de no hacer las cosas correctas en el tiempo favorable para ello nos van a alcanzar. Y necesitamos aprender a anticiparnos al tiempo difícil. Santiago 5:13 dice este primer punto y el que sigue de una manera muy contundente. Y con esto vamos a cerrar esta CES. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aquí está reflejada las dos grandes polarizaciones de momentos o de estaciones que pudiéramos vivir. Y lo voy a decir de una manera general, por supuesto, no específica. Momentos que nos producen aflicción y momentos que nos producen alegría. Así que imagínate cuáles son cada una. Los momentos que nos producen alegría podemos clasificarlos como esos tiempos bonitos, esos tiempos buenos que quisiéramos que sean siempre, no una estación, sino siempre. Pero es una estación. De las 4 estaciones solamente hay una primavera, solo hay un verano. O sea, es así, ese es el orden de Dios. ¿Qué hay que hacer ahí? Cuando aquí dice cantar alabanzas, no significa que nos volvemos muy cantarines, aunque a algunos les gusta mucho, ¿verdad? Cantar alabanzas, me anoto. Sino que aprendamos a reconocer a Dios en ese tiempo. Alabar es reconocerlo a Él. Y hay promesas tremendas en la Biblia de qué sucede cuando tú reconoces a Dios. Dice que aunque después venga un camino que tú mismo escogiste por decisiones equivocadas, el que lo reconoce en todos sus caminos, Dios se encarga de enderezar sus sendas. Eso está en un salmo. Es fácil, es más fácil en el tiempo que nos produce alegría reconocer a Dios. Así que cada vez que hay cosas buenas en tu vida, ¿de qué tiempo es? Es tiempo de reconocerlo a Él, darle gracias, recordarlo a Él, admirar que ha sido su misericordia, su gracia, su poder, lo que se ha manifestado en nuestras vidas. Es el tiempo para hacerlo, porque eso es como juntar la provisión en la primavera y el verano para lo que vendrá en el tiempo difícil. Y cuando venga el tiempo difícil, dice, afligido, haga oración. No significa que la oración solo se hace cuando uno está afligido y la alabanza solo cuando estamos bien. No, está diciendo que cuando nosotros estemos pasando por momentos que producen aflicción, son los momentos en que tenemos que aferrarnos más a Dios para caminar con Él. La oración significa dialogar con Dios, no solo hablarle, escucharle, dialogar con Dios. Y tú y yo necesitamos eso para el tiempo difícil. Aférrate para avanzar en la dificultad. Yo quisiera terminar entonces con esta promesa para aquellos que distinguen y aprovechan los tiempos, aún en el momento más difícil. Fíjate cómo se torna. Y este es un pasaje que Dios una vez usó para hablarme a mí personalmente en un momento de suma depresión y aflicción de alma. Salmo 71, 20 al 21. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás
a consolarme. Esta fue mi oración. Fue mi oración. Y en el momento más triste de mi vida, precisamente esa unción por gracia, no creas que es por un mérito. Eso que te rodea, yo estaba orando. Me pasaba las noches orando. Me pasaba una parte del día orando. Y no creas que era muy elocuente, simplemente lloraba frente a Dios. Pero era con Él. Y de repente, vi a mi mente, a mi corazón, yo no conocía ni bien la Biblia. Fui al Salmo 71. No sé, la abro. Y estas palabras cobran vida. Y me las apropié. Y en ese momento y durante los siguientes días fue mi grito de victoria. Y me volví a partir de ese momento, y solo tenía 14 años, me volví muy intencional con Dios, muy personal con Él. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, escrito está, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. En ese momento, en ese tiempo, en ese invierno, Dios no malgastó mi dolor. Y Él no va a malgastar tu dolor. No va a malgastar tus decisiones que son acertadas cuando disciernes y entiendes el tiempo que estás viviendo. En todos los sentidos. Hay un tiempo para cada cosa de tu vida. Así que mi deseo es que hagas estas 4 tus mandamientos, si quieres verlo así. Elimina los obstáculos que te impiden ver en dónde estás en este momento, qué está pasando a tu alrededor. Entienda la voluntad de Dios para este tiempo. Esfuérzate en conducirte correctamente y ejerce cada paso con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios y su presencia nos anima.